Es un placer recibir en Radio Sefarad a Rafael Sánchez Bargiela. Bienvenido, Rafael. Hola, muy buenas, encantado de estar con vosotros. No me sé el saludo en gallego. Ah, Buenas tardes Vale, o... perfecto, buenas tardes, perfecto. Buenas Perfecto. noites. Buenas noches, esperemos acabar antes de las buenas Sí, noches. pero bueno, como estamos en internet, ya sabes que nos pueden oír por la mañana o por la tarde. Rafael Sánchez Bargiela es técnico del Ayuntamiento de Tui, uno de esos lugares a los que nos gusta volver aquí en Radio Sefarad. Precisamente, Rafael, el año pasado hablábamos de esos San Benitos de Tui, de los que fueron protagonistas de una conferencia que Exactamente, pronunciaste. es una pieza única. Yo creo, no me atrevo a decirlo así muy alto y queda así como una confidencia, pues una pieza única en el mundo, creo, porque solo conozco otra con otros San Benitos. En el caso de Tui son 14 San Benitos en 5 lienzos. Solo conozco otros San Benitos en un único lienzo, 5 San Benitos de una localidad de la provincia de Burgos, en Coruña del Conde. El resto creo que son los únicos que existen, que se han conservado desde el siglo XVIII, XIX, que es cuando desaparecen la inmensa mayoría de ellos. Mm. Aparte de esos San Benitos, eres historiador y una persona que conoce muy bien el Tui judío. Si ahora decidiera uno de nuestros oyentes visitar Tui desde el aspecto del legado judío, por supuesto tiene otras virtudes la localidad, pero ¿qué destacarías, Rafael? ¿O dónde nos invitas o quieres que vayamos especialmente? Hay, Tenemos que conocer pues la colección de San Benitos que están conservados en la Catedral de Tui, esta colección que es, como decimos, única, singular y que testimonia pues una época, bueno, de nuestro pasado, donde estaba marcada pues este signo de infamia, si quieres, que estaban colgados en las paredes de las iglesias, en este caso de la Catedral Tudense. Tiene que conocer también en el propio recinto catedralicio un grabado que también es una hermosura, que es una menorá que se conserva en una de las crujías, en una de las esquinas del claustro medieval de la Catedral de Tuy, y que es una pieza también muy singular porque que pinta una menorá en un recinto católico, en un recinto donde se reunían justo enfrente el lugar de reunión de los capitulares, de los canónigos de la Catedral turense. Allí figura grabada en la piedra una menorá que se ha conservado por siglos. Estos dos elementos son los más sustanciales o los que identificaría mejor cualquier persona que quiera conocer el patrimonio judío, porque la peculiaridad de Tuy y de Galicia es que no existía una judería en el sentido estricto que entendemos en otras zonas de la península, una calle, un lugar concreto donde tenían que residir los judíos, un poco bueno como un elemento discriminatorio, un elemento de protección a veces por parte del rey. Los judíos vivían mezclados por la ciudad. Nosotros las referencias documentales que conservamos vemos como los judíos estaban repartidos por distintas calles del conjunto histórico, del actual conjunto histórico tudense. Después tendría que visitar pues, los lugares de memoria donde estaba la sinagoga, pero tenemos constancia del lugar que ocupaba, donde estaba la carnicería, donde vivían algunos de los más destacados judíos tudenses como el Salomón Cidaira, como David el aljofarero, etcétera. Yo creo que esos serían elementos también interesantes para conocer y después disfrutar, como tú bien decías, del segundo conjunto histórico en extensión de Galicia, después de Santiago de Compostela, en un lugar también junto al río Miño, con un paisaje muy bonito y muy agradable para pasear y visitar. Bueno, y que vosotros sois muy hospitalarios, como resaltábamos ya en la entrevista de hace casi un año. Hablábamos en aquel momento de las jornadas europeas de la cultura judía. ¿Nos puedes adelantar algo, Rafael, sobre lo que va a pasar este año o todavía no se conoce el programa?
Bueno, el programa aún está ya elaborado, está en estos momentos en imprenta, aún está sin presentar, pero bueno, podemos anticipar. Mantendremos porque, fíjate, llevamos en Tui celebrando las jornadas de la cultura judía desde el año 2006 y siempre encontramos en las visitas guiadas, en las visitas que realizamos a patrimonio, a distintos elementos del patrimonio judío-tudense, siempre hay una respuesta estupenda del público, siempre tenemos un grupo abundante de personas que quieren conocer este patrimonio. Así que seguimos manteniendo tendremos 2 visitas a la ruta, por lo que conocemos nosotros como la ruta judía de la ciudad. Habrá una visita más que será también viendo por qué nosotros estamos en la frontera. Hablabas de hospitalidad. Tú eres un lugar hospitalario quizá por ser fronterizo, donde la frontera nos ha hecho siempre, bueno, pues tener comunicación con gente distinta, con gente diferente, que le ha dado ese espíritu hospitalario a esta ciudad. Bueno, y con la ciudad inmediata que tenemos enfrente, con Valencia, que es la ciudad portuguesa, y que solo nos separa un puente, porque las ciudades llegan justo a la orilla del río, y el puente, un puente del siglo XIX, es el que une, es una calle que nos une, pues haremos una visita conjunta, viendo los elementos de patrimonio judío de Tui y de Valencia, de esta eurocidad de que Wow. conformamos estas 2 poblaciones. Tenemos también la proyección de 2 películas sobre temática sefardí, una de Arthur Reinstein titulada Auto de Fe y otra de un director portugués titulada Sefarad, que nos habla sobre todo el descubrimiento, el redescubrimiento, si quieres, de todo este patrimonio judío que había en Portugal, en la zona norte, detrás los montes, etcétera. Vamos a ver si puede estar el director con nosotros, asistir a la proyección de la película. Tendremos la exposición los judíos en Al-Ándalus, que está itinerando dentro de las redes juderías. Tendremos una conferencia de una investigadora también de ascendencia judía que acaba de presentar su tesis doctoral sobre los judíos en Galicia, de Wanda Tipliski. Bueno, un programa yo creo, y también, Bueno, bueno, seguiremos también ofreciendo algo de gastronomía a todos los que quieran venir, con algunos restaurantes que se suman a un menú sefardí durante este mes de septiembre. qué rico. Ujú. Será una actividad que tendremos a lo largo de todo el mes de septiembre. Septiembre sudeu, como le llamamos nosotros. Oye, Rafael, habrá también, o sea, que podremos repetir las tapas de bacalao, ¿no? Del año Sí, pasado. exactamente. Podremos repetir, sí, señor, Muy podremos repetir. bien. Ay, me olvidaba. Y tendremos también una actividad de estas de escape room Sí. sobre el patrimonio judío para las familias, que el año pasado la realizamos y tuvo un éxito estupendo, y Ujú. repetiremos este año también con esta actividad de cara a familias. Muy bien. Jo, pues un programa completísimo, envidiable. De verdad que animamos a nuestros oyentes a conocer ese septiembre judío en Tui. Rafael, me ha llamado mucho la atención eso de que no existiera un gueto judío, un barrio judío en Tui. ¿Es algo de lo que os sentís orgullosos? La gente, los tudenses, conocen su pasado Sí, judío? sí, cada vez más y tiene un interés muy grande. Fíjate, nosotros podemos también expresar, por un lado, cómo durante toda la época medieval, incluso hasta finales del siglo XVI, ha existido una convivencia entre las comunidades judías y cristianas. Muchos judíos trabajaron para la Catedral de Tuy, fueron plateros, hicieron negocios con la catedral, disfrutaban aforaban propiedades con la catedral. El padre de uno de los judíos o de ascendencia judía más ilustres que hemos tenido en Tui, como Francisco Sánchez, el médico y filósofo que después acabó siendo profesor en la Universidad de Toulouse. Su padre, que era médico y era judío, era el médico del Cabildo. Será a finales del siglo XVI, principios del XVII, cuando, bueno, la llegada de la Inquisición a Galicia, que sabes que la Inquisición se implanta en Galicia casi un siglo después de la creación del tribunal en 1484, será en 1581 cuando se establezca el Tribunal de Santiago. Eso ha permitido, bueno, que se mantuviera durante varios siglos ese clima, pues más o menos de convivencia. Después, pues ha llegado lo que ha llegado toda la persecución a los criptojudíos o a los nuevos cristianos, ¿no? Que ha desembocado en la aparición, pues bueno, de ese testimonio que conservamos, que son estos sanbenitos que corresponden a las primeras décadas del siglo XVII. Ahí después sí que ya
la convivencia ya ha sido imposible y ya se han establecido los estatutos de limpieza de sangre, etcétera. Pero podemos ver personajes, como te hablaba antes, de la carnicería judía, que conservamos el testimonio de la existencia de una carnicería dentro de la ciudad histórica de Tui, cuyo carnicero se llamaba Pedro, pero Sudeo aparece en la documentación. Y su hijo, Vasco Pérez, acabará siendo, pues no sabemos si Pedro se convirtió o se convirtió su hijo, pero su hijo acabará siendo durante el siglo XV un canónigo de la Catedral de Tui. Con lo cual te estoy hablando como no había ese problema, no había las raíces, problemas de identidad durante bastantes siglos en nuestra ciudad. Después, desgraciadamente, y al hilo de la evolución histórica, no solo de España, sino de todo el mundo occidental, de toda Europa, con el tema de los judíos y de la limpieza de sangre y todas estas cosas, eso se alteró y desapareció completamente la presencia judía pues en el siglo XVII de nuestra ciudad, o judía o de cristianos nuevos, ¿no? Porque también hay que recordar que cuando empieza la Inquisición en Portugal y como Galicia pues, siempre somos el Finisterre, ha habido un gran movimiento de muchos cristianos nuevos que desde Portugal se implantan nuevamente en Galicia y que están establecidos. Muchos de ellos ocuparán durante el siglo XVI pues puestos en el Concejo de Tui, serán regidores, serán procuradores, tienen grandes negocios, acabarán instalándose algunos de ellos en Madrid y conseguirán ser administradores de negocios de la corona, etcétera. Hay una historia y una evolución muy interesante que después, pues como te digo, en el siglo XVII desaparece y que ahora pues reivindicamos y recuperamos también como una parte de nuestra identidad. Bueno, pues nos ha encantado que nos recordaras ese legado judío de Tui, ese pasado y por supuesto este presente. ¿Cuándo empiezan las jornadas en septiembre? Pues empezaremos. Pues mira, otra cosa que también, como estoy hablando de memoria, no tengo los papeles. No te preocupes. Empezaremos. La primera actividad que haremos será un concierto de música sefardí con Carmen Penín, con una cantante gallega, y que lo haremos en una plaza del centro histórico, justo en la Plaza do Placer. Allí también hemos documentado que vivían algunos miembros de la comunidad judía tudense, y lo haremos el viernes día 5 a las 10 de la noche a la luz de las velas. Os esperamos a todos. ¡Uy, qué bonito! Por favor, vayan a Tui, no les va a encantar. Como nos ha encantado hablar contigo, Rafael. Aquí estamos en Radio Sefarad para cuando queráis en Tui. Pues encantadísimo, Raquel. Te mantendremos informado de todo lo que vayamos haciendo.